Imagínate por un momento el estruendo más devastador que puedas concebir, un rugido tan brutal que sacudió hasta los cimientos de la eternidad misma. Ahí estaba él, el más deslumbrante de todos los seres angelicales, sintiendo cómo una llama desconocida devoraba su esencia desde las profundidades de su alma. Lo habían expulsado, arrojado del paraíso celestial como una roca maldita. Sus alas magníficas se hicieron pedazos al impactar contra la tierra. El terreno de ese precipicio recién nacido bajo sus pies era tenebroso y árido, repleto de fisuras, como si el universo entero se hubiera desgarrado con su descenso. Y allí permanecía él, el que una vez fue portador de luz, caído pero jamás vencido. Dirigió su mirada hacia lo que en el pasado había sido su refugio, hacia esas alturas que ya no podía alcanzar. El trono del Todopoderoso ya no le pertenecía. El dominio que alguna vez poseyó se desvanecía como vapor entre sus manos, pero algo nuevo germinaba en su interior. La furia. «No permitiré que me olviden», susurró. Su voz reverberó con una potencia que parecía estremecer la tierra misma, aunque no había nadie más para presenciar esas palabras. Pero pronto otros llegarían. Desde las penumbras emergieron los primeros miembros de su ejército, los mensajeros celestiales caídos, aquellos que habían sido exiliados junto a él. Algunos mostraban rostros de desaliento, otros ardían con una cólera feroz en sus miradas. Su caída no había sido simplemente un acto de rebeldía, era el resultado de un anhelo voraz que los había devorado por completo. Los ángeles desterrados rodearon al que fue Lucifer, buscando explicaciones, esperando dirección. Entre todos ellos, Azazel, el más veterano de los exiliados, habló primero. Su voz era profunda, como el eco de un trueno distante. ¿Cuál será nuestro rumbo ahora, príncipe caído? Nos han arrebatado todo: la luminosidad, la magnificencia, la razón de existir. El exportador de luz los observó, una chispa de desafío brillando en sus pupilas. «Arrebatarnos, no, Azazel. Ellos nos han robado lo que nos correspondía, pero no han logrado aniquilarnos. El paraíso ya no es nuestro territorio, pero este abismo lo será». Los demás ángeles caídos murmuraron entre sí, algunos con incertidumbre, otros con temor, pero finalmente todos enmudecieron. Sabían que la voz de su líder era la más poderosa, que sus palabras eran como decretos incuestionables, pero aún había algo más que debía expresarse. Sin embargo, ¿cómo? ¿De qué manera vamos a edificar un reino en este lugar de penumbras? El caído dio un paso hacia él, su sombra alargándose sobre la tierra desterrada. «Nosotros forjaremos el reino, el imperio de las sombras, y será más grandioso, más poderoso, más perdurable que el que abandonamos. No seremos los vencidos, nos convertiremos en los conquistadores. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo, similar. Azazel sonrió, una sonrisa malévola, como si finalmente pudiera saborear el triunfo. ¿Y qué haremos con ellos, con aquellos que permanecieron en el firmamento? El príncipe de las tinieblas se giró lentamente hacia el horizonte, hacia el vacío que ahora simbolizaba el lugar que una vez fue su hogar. Les demostraremos qué significa el verdadero poder. Y cuando caigan ante nosotros, cuando su esplendor se extinga, nosotros seremos los señores del cosmos. Un viento gélido sopló a través del abismo, como si la misma tierra quisiera reaccionar a las palabras del caído. Pero nada sucedió, el precipicio siguió siendo vacío y sombrío. Entonces,
¿Vamos a construir nuestro propio paraíso aquí?, preguntó Samael, quien había sido un ser de luz pura y radiante antes de su descenso. No, respondió el líder, su voz cortante. No necesitaremos un paraíso, crearemos nuestra propia oscuridad. El reino de las sombras será nuestra gloria, y sobre él yo reinaré. Justo en ese instante, una luz tenue apareció en el horizonte. No era la luz solar ni la luz de la esperanza. Era una luz extraña, perturbadora, como una estrella caída que se aproximaba rápidamente al suelo. Los ángeles caídos la observaron en silencio, pero su líder sonrió. «Eso es», exclamó. «El primer paso ya está dado». Con un gesto de su mano, el suelo tembló. Un terremoto de energía pura recorrió el abismo, haciendo que la oscuridad se contorsionara y diera paso a una inmensa columna de luz que se desintegró en el aire. En el centro de esa columna, una figura apareció flotando como un espectro. Era un ángel, pero no uno cualquiera. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Era un ángel que aún llevaba consigo las vestimentas del cielo, aunque su rostro estaba marcado por el dolor. Su nombre era Rafael, el ángel de la misericordia. Había sido uno de los más grandes en el paraíso. «Príncipe caído», dijo con voz quebrada, «has traído a todos a la perdición, pero aún puedo salvarte». El exportador de luz miró a Rafael con desdén, la ira fluyendo como lava por su cuerpo. ¿Salvarme? Tú fuiste el primero en fallar, Rafael. Te dejaste seducir por las promesas del firmamento. Rafael no respondió de inmediato. Su mirada reflejaba una profunda tristeza, pero también una determinación feroz. «Es el destino de todos los caídos, príncipe. El orgullo no puede gobernar para siempre. Al final, incluso tú serás derrotado». La risa del Señor de las Tinieblas llenó el abismo como un eco infernal. «Te has equivocado, Rafael. Ya no hay nadie más allá. Este es nuestro reino, y aquí nosotros decidimos el destino». Pero algo en el rostro de Rafael cambió. En lugar de la derrota, apareció una chispa de esperanza. «Veremos qué tan lejos puede llegar tu reino, príncipe, y verás que la misericordia, aunque olvidada, siempre tiene su lugar». Con esas palabras, Rafael desapareció en la misma columna de luz que lo había traído. La oscuridad se cerró nuevamente y el líder quedó solo con su ejército de caídos, su poder creciendo con cada segundo. El abismo era vasto y profundo, un vacío eterno que se extendía más allá de cualquier límite concebible. El príncipe de las tinieblas, ahora señor de ese dominio oscuro, había comenzado a moldearlo a su imagen. Su caída, que en un principio había sido un acto de desesperación y desafío, se estaba convirtiendo en algo más grande. El reino que había comenzado a crear no era solo un refugio para los caídos, era una fortaleza, un lugar donde el poder y la maldad convergían, donde la oscuridad se materializaba en formas físicas y mentales, haciendo de cada rincón un terreno peligroso, infernal. Era en este trono donde el Señor de las Sombras gobernaba, pero no estaba solo. A su alrededor, los generales de su ejército caído observaban la construcción de su nuevo imperio con ojos llenos de una ambición sin fin.
Entre ellos, un grupo particular de ángeles, ahora convertidos en demonios, se encargaban de la tarea más importante que su líder había decidido asignarles. La seducción de los humanos en la tierra es una misión sagrada, había dicho el príncipe en su discurso a aquellos que le escuchaban con atención. Los humanos aún no saben lo que les espera. Todavía viven en la mentira de la bondad. Vamos a mostrarles lo que realmente son. Su debilidad, su deseo es lo que los llevará a nuestra causa. La misión era clara: quebrar el alma humana, hacerla sucumbir ante sus propios deseos más oscuros. A través de la seducción, aquellos que cayeran serían marcados por el reino de las tinieblas, y su caída serviría para alimentar el poder de la oscuridad. Los encargados de esta tarea, llamados los seductores, eran comandados por Mamón, el demonio de la codicia, quien había sido uno de los ángeles más poderosos en el cielo. Había sido un tesorero celestial encargado de la distribución de los bienes divinos. Ahora, su ambición y su sed insaciable de poder lo habían corrompido. Su mirada, una mezcla de astucia y desprecio, era capaz de leer las mentes de los humanos con solo observarlos. Su cuerpo estaba cubierto por una capa de oscuridad líquida que reflejaba las ansias de aquellos que caían en sus trampas. «Todo está en sus corazones», dijo mientras observaba el mapa del mundo humano extendido ante él sobre la mesa de obsidiana. «Solo necesitamos encontrar qué es lo que desean más profundamente. La avaricia, el poder, la fama, lo que sea que los haga ceder». A su lado estaba Belial, un demonio de aspecto enjuto y astuto, uno que había sido un ángel de luz brillante antes de que su caída lo transformara en algo mucho más siniestro. ¿Y si no caen tan fácilmente? ¿Si los humanos no son tan débiles como creemos? El príncipe había confiado en Belial por su astucia y habilidad para manipular a las mentes más fuertes. Sin embargo, su voz estaba cargada de dudas, algo que no se perdonaba fácilmente en los caídos. Mamón lo miró con desdén. «No subestimes el poder de la seducción, Belial», respondió. Su voz suave, pero cargada de malicia. «Cada ser humano tiene una debilidad, y nosotros tenemos la capacidad de explotarla». El trono del Señor de las Tinieblas brilló con fuerza, y el ángel caído alzó la mano levantando un mapa mágico sobre el cual brillaban símbolos antiguos. «Así es», dijo el príncipe, «y aquí en la tierra comenzaremos nuestra obra maestra. Cada pecado que siembres en sus corazones, cada sombra que enciendas, será un paso más hacia la destrucción de su alma». Y así comenzó la tarea. Mamón y Belial, junto a sus seguidores, descendieron al mundo humano, desplegando sus trampas en las ciudades y los campos, en los corazones solitarios y las almas deseosas. Mamón se dedicó a seducir a los poderosos, a aquellos que anhelaban riqueza y control sobre los demás. Las monedas de oro que caían como lluvia en sus manos, los contratos que firmaban bajo falsas promesas, todo se convertía en una ilusión que los ataba a la oscuridad. «Todo lo que deseas es tuyo», susurraba Mamón a los oídos de los ricos y poderosos. «Solo tienes que dejar que tu avaricia crezca, no te limites». Belial, por otro lado, se movía en las sombras, susurrando palabras venenosas en los oídos de aquellos que eran más fáciles de manipular. A las mujeres y hombres que buscaban poder a través de la belleza, la venganza o la codicia, les ofreció promesas vacías. Les dijo que eran más que simples mortales, que podían hacer lo que quisieran sin miedo a las consecuencias. Los tentó con la ilusión de que podrían manipular el destino, de que podían controlar la muerte y la vida. Uno de los humanos más afectados por la seducción fue un joven llamado Demetrio. Había sido un hombre humilde, siempre luchando para sobrevivir en un mundo donde la injusticia era la norma. Su vida había sido un ciclo de sacrificios y en su corazón la frustración crecía día tras día. Un día, mientras caminaba por el mercado, encontró una moneda dorada en el suelo.
Era extraña, más brillante que cualquier moneda que había visto. Demetrio la levantó, sintiendo un extraño deseo en su interior. De repente, una voz le susurró en la mente: esa moneda es solo el comienzo. Usa tu poder para obtener lo que mereces. Haz que los demás se arrodillen ante ti y nada te faltará. Demetrio miró la moneda y sus ojos se llenaron de ambición. La codicia se apoderó de él y en ese mismo instante una pequeña parte de su alma empezó a desmoronarse. En ese momento, Mamón observaba desde la sombra sonriendo satisfecho. Cada uno tiene su debilidad. Este será uno más de los nuestros. El reino de las tinieblas, aunque vasto y sombrío, no era el único dominio que el príncipe caído había comenzado a expandir. Desde el abismo, las huestes de los demonios comenzaban a moverse a través de los reinos humanos, infiltrándose en cada rincón de la tierra, donde las almas caían y los pecados florecían como maleza oscura. Cada demonio tenía su propósito, su especialidad, su influencia en el alma humana. Había demonios para cada uno de los pecados capitales, los que cazaban en la penumbra y corrompían los corazones de los mortales con promesas y seducciones. El Señor de las Tinieblas había creado a sus sirvientes para que dominaran cada rincón del comportamiento humano. Estos demonios no solo guiaban a los mortales a cometer actos de maldad, se alimentaban de la debilidad, de los miedos, de las pasiones humanas. En lo más alto de esta jerarquía estaba Asmodeo, el demonio de la lujuria. Con su aspecto siempre cambiante, su forma nunca era fija. A veces se manifestaba como una belleza inalcanzable, otras veces como una figura grotesca que incitaba el deseo más profundo y oscuro. Asmodeo tenía la habilidad de inducir el deseo en los corazones humanos, trastornando la moralidad de aquellos que caían en sus encantos. Se decía que las ciudades caídas, donde la carne se corrompía y el pecado se hacía fiesta, eran sus dominios. A su lado, Leviatán, el demonio de la envidia, tejía intrincadas redes de celos y comparaciones. A través de su influencia, los hombres y mujeres comenzaban a desear lo que otros tenían: riquezas, poder, belleza. Un susurro de insatisfacción aquí, una mirada de desprecio allá, y el alma humana se corrompía lentamente. Belcebú, el demonio de la gula, no solo alimentaba el hambre física, sino también la insaciable necesidad de consumir más de lo que uno necesitaba. No importaba si era comida, poder o placer, con cada exceso la humanidad caía en su trampa, volviéndose esclava de su propio deseo de saciar una sed insaciable. En la oscuridad más profunda del alma humana, Mamón, el demonio de la codicia, acechaba convenciendo a los hombres y mujeres de que el oro y la riqueza eran la verdadera fuente de poder y felicidad. Los corazones de los avaros se tornaban más fríos y vacíos conforme caían en su seducción. Estos demonios, junto con otros que personificaban la ira, la pereza, la soberbia y la tristeza, no solo caminaban entre los hombres, sino que tenían legiones a su servicio. Las huestes que caminaban en la superficie de la tierra, invisibles para la mayoría de los mortales, eran los demonios menores, aquellos que sembraban discordia, miedo y caos. Pero no todos los demonios estaban destinados a caminar entre los hombres. Algunos, los más poderosos y antiguos, fueron destinados a gobernar territorios más grandes, a dirigir ejércitos, a regir sobre reinos completos. Uno de los más notorios era Astaroth, un príncipe demoníaco que gobernaba las regiones del Medio Oriente, influenciando la política de los reinos humanos desde las sombras. Astaroth, antiguo general de los ejércitos celestiales, había caído por su deseo de poder absoluto. En Persia, Azazel, el ángel caído, que había sido uno de los principales seguidores del príncipe de las tinieblas, se había establecido como el señor de un imperio en expansión. Su imperio, basado en la opresión y la guerra, era una tierra donde los hombres vivían en constante conflicto, dominados por la ley de la fuerza. En la lejana Roma,
Baal, otro demonio de renombre, regía sobre las intrigas del poder político. Era el príncipe de la arrogancia y su dominio sobre las instituciones humanas era tan fuerte como invisible. Y mientras estos demonios manipulaban y gobernaban a los mortales, otros, como Pazuzu, el príncipe del terror y la peste, viajaban por el mundo extendiendo las enfermedades, las maldiciones y el miedo. La luz del sol caía implacable sobre el desierto. La tierra era roja, quebrada, y las dunas parecían olas congeladas de un mar de fuego. El aire era denso, caliente. Allí en el desierto, el Mesías, el Hijo del Hombre, se encontraba solo. Había ayunado durante 40 días y 40 noches, su cuerpo débil y su mente nublada por la necesidad de sustento. A pesar de la soledad y el cansancio, su espíritu permanecía intacto, imbuido de la fuerza divina que lo mantenía firme. En el aire, sin embargo, algo estaba por cambiar. El príncipe de las tinieblas, el ángel caído, observaba desde las profundidades de su reino. Había sentido un poder indescriptible descendiendo sobre la tierra, un poder que no podía controlar ni manipular. La llegada del Mesías había alterado la realidad misma, un cambio que desbordaba su comprensión. No podía permitir que ese poder se extendiera. No podía dejar que su reino fuera amenazado por la luz de la verdad. Con un suspiro profundo, el Señor de las Sombras se levantó de su trono en el infierno. Sus ojos brillaban con una mezcla de ira y desafío, como si deseara desafiar el mismo cielo. Estaba decidido a doblegar a este hombre, a esta nueva presencia que amenazaba su dominio. Sin mediar palabra, el príncipe caído se despojó de su forma física. Su cuerpo se disolvió en oscuridad y se transformó en un espíritu, un espectro de pura maldad. Se deslizaba entre las sombras del abismo, cruzando las fronteras de los cielos, hasta que alcanzó el desierto donde el Mesías oraba. Allí, donde la realidad y la eternidad se tocaban, el tentador se materializó frente a él con una presencia que helaba el aire. El Salvador, agotado por los días de ayuno y oración, levantó la mirada. No necesitaba ver físicamente la figura frente a él. Podía sentir la oscuridad que emanaba de ella. Sabía quién estaba allí. El príncipe de las tinieblas, en su forma espectral, sonrió con malicia. Así que eres tú el Hijo del Hombre, el elegido para traer la luz al mundo. ¿Qué puede un hombre como tú hacer contra la voluntad de los cielos? Tu destino ya está sellado, Salvador. Tú no eres nada ante la vastedad de mi poder. El Mesías no respondió de inmediato, pero su mirada era tranquila, fija, como si su alma no fuera tocada por la presencia del demonio. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que esta era una prueba no solo de su voluntad, sino del destino de toda la humanidad. El tentador continuó, su voz baja y seductora. Tu debilidad es evidente. Has ayunado, te has privado de todo. Sé lo que necesitas. Si te postras ante mí, te daré el dominio de todas las naciones, el control absoluto sobre la tierra. Todo lo que deseas será tuyo. Nada te faltará. Pero el Salvador permaneció en silencio sin ceder. El demonio, viendo que no lograba lo que deseaba, intensificó su ataque. En un destello, las riquezas del mundo aparecieron ante el Mesías. Montañas de oro, joyas resplandecientes, reinos enteros de rodillas ante él. El universo entero parecía ofrecerse a sus pies, pero el Salvador no se movió. La seducción de la riqueza, la posesión, el poder sobre los demás no tocaba su corazón. El príncipe caído, frustrado, cambió de táctica. En su voz, un toque de desesperación comenzó a filtrarse. Si lo que deseas es reconocimiento, si te sientes solo, te ofrezco algo más grande. Lánzate desde la cima del templo, que los ángeles te sostengan en sus manos y todos te verán como el Mesías que realmente eres. Los hombres te seguirán, te adorarán, todo será tuyo. Una vez más, el Salvador no se dejó tentar. Su espíritu estaba firme. Con voz tranquila respondió,
no tentarás al Señor tu Dios. Con estas palabras, echó al demonio de su mente y corazón, no con fuerza física, sino con el poder de la verdad y la obediencia a su Padre Celestial. El Señor de las tinieblas, viendo que sus seducciones no habían surtido efecto, frunció el ceño. La ira, ahora más profunda que nunca, surgió de su ser. Eres más fuerte de lo que pensaba, pero esto no ha terminado. La batalla por las almas está lejos de concluir, Salvador. Esta guerra apenas comienza. Y así el tentador desapareció en un suspiro de viento oscuro, llevándose consigo la promesa de su regreso. La lucha no había terminado, pero por ahora el Mesías se encontraba victorioso. El príncipe de las tinieblas, ya en su trono, con una sonrisa de satisfacción, observó cómo las huestes de demonios que habían seguido su estela se alineaban ante él. Azazel, Belial, Leviatán y otros generales de su ejército, todos estaban allí, esperando sus órdenes. Habían sido sus fieles seguidores en la rebelión, pero el Señor caído sabía que aún quedaba algo que debían hacer: el castigo. No será suficiente con gobernar sobre la oscuridad, dijo el príncipe, su voz resonando por las cámaras del abismo. Debemos crear un lugar donde estas almas sean castigadas, donde el sufrimiento se torne en una condena eterna, una condena que muestre a todos lo que sucede cuando se apartan de la luz. El ambiente se volvió denso, como si la misma atmósfera respirara la ira del Señor caído. A través de su mirada, una nueva idea comenzaba a formarse en su mente. El infierno, la prisión eterna que él construiría, no sería solo un lugar de tormento físico, sería el reflejo de la desesperación, del vacío total que existe en la separación divina. El príncipe alzó su mano, y de la nada comenzaron a surgir estructuras en la oscuridad, como fracturas, que atravesaban el abismo, creando un paisaje de desesperanza. Formas monstruosas y grotescas empezaron a materializarse, sumidas en un resplandor rojo y negro. Este será el reino de la desesperación, proclamó el Señor de las sombras. Aquí no habrá perdón ni redención, solo sufrimiento, solo condena. A su lado Mamón, el demonio de la codicia, le miró con una mezcla de admiración y reverencia. ¿Y cómo las atraeremos, mi señor?, preguntó. ¿Cómo las almas humanas caerán en nuestro poder? El príncipe miró al horizonte infernal que había creado y luego, con una sonrisa malévola, dijo: a través de sus deseos. Todo lo que anhelan, el poder, la riqueza, el placer, son esclavos de sus propios vicios. Con estas palabras, el Señor caído se acercó a una columna que se alzaba ante él, cubierta con símbolos antiguos, y la tocó. Un destello de luz oscura recorrió el abismo y desde ese momento el infierno cobró vida. De esta manera, el primer paso en la creación del infierno estaba dado. El plano de tormento y castigo eterno para aquellos que se apartaran de la verdad. Y aquellos que se arrepientan, preguntó Azazel, siempre inquieto por los destinos que pudieran escapar de su reino. El príncipe lo miró fijamente, sus ojos centelleando con furia. No habrá arrepentimiento, no habrá redención. Esta es una prisión sin esperanza. Aquí no hay salvación. El infierno estaba envuelto en una oscuridad eterna, un reino donde el tiempo no tenía forma, donde el sufrimiento era continuo y la desesperación lo impregnaba todo. Los gritos de las almas condenadas se alzaban como ecos distorsionados. Era un lugar de caos y agonía, un lugar gobernado por el príncipe de las tinieblas, cuyo trono se alzaba sobre la profundidad de la oscuridad, desde donde contemplaba con satisfacción su imperio de desesperación. Pero esa satisfacción, esa sensación de victoria, pronto se vería alterada. Una presencia se aproximaba, más allá de la comprensión de cualquier ser infernal. Algo, o mejor dicho, alguien que no pertenecía a este reino.
Una luz incandescente empezó a filtrarse en las grietas de las sombras, una luz que no era del fuego que quemaba, sino de algo mucho más puro, más grandioso. En medio de la oscuridad, una figura apareció calmada y firme, como si la misma gravedad del infierno no tuviera poder sobre él. Era el Salvador, el Hijo del Hombre, quien había descendido hasta el mismo centro del abismo, donde la condena reinaba, para enfrentar al Señor de las tinieblas y a su reino de sufrimiento. La luz que emanaba de él no solo iluminaba las tinieblas, sino que también penetraba en los corazones de las almas perdidas, trayendo consigo la esperanza de algo que ni siquiera ellos podían imaginar: la redención. El príncipe de las tinieblas, en su trono, se giró lentamente. Sus ojos brillaban con furia y desconcierto. «¿Así que has venido hasta mi reino?», dijo el Señor caído, su voz resonando como un trueno en la oscuridad. «¿Para qué? ¿Para ofrecer una nueva ilusión de salvación? ¿Para burlarte de la justicia que he traído a las almas condenadas?». El Salvador no respondió con ira. Su voz serena flotaba en el aire como una melodía. «No vine a ofrecer ilusiones, príncipe caído. Vine a demostrarte la verdad que tú has olvidado. El precio del pecado ha sido pagado y tú, por mucho que creas haber ganado, no has vencido». La risa del Señor de las sombras llenó el abismo, cruel y amarga. «No has entendido nada. Este es mi reino, Salvador. Aquí mando yo. El pecado, la muerte son mi dominio». El Mesías se acercó sin prisa, como si su presencia misma desafiara la naturaleza del infierno. «Lo que tú no comprendes, príncipe caído, es que el precio del pecado no es solo la condena, es la muerte, sí, pero también es la vida. Yo vine para vencer la muerte, para tomar sobre mí el peso de cada alma que tú has reclamado». El Señor de las tinieblas frunció el ceño, su rostro distorsionado por la furia. «Ilusión, tú me desafías en mi propio reino, pero aquí no hay lugar para la luz». El Salvador levantó la mano y un resplandor deslumbrante llenó la cámara del infierno. Las tinieblas que antes lo rodeaban empezaron a ceder ante esa luz. «Tu dominio, príncipe caído, nunca fue eterno. El precio del pecado ha sido pagado con mi sacrificio en la cruz. La muerte que tú creías que era tu victoria no es el final». El príncipe de las tinieblas, temblando de furia, intentó desatar toda su ira, su poder y su oscuridad en un ataque frontal. Pero la luz del Salvador, pura e inquebrantable, se expandió, no solo iluminando el infierno, sino destruyendo las cadenas de condena que lo mantenían prisionero. «Este lugar no es tuyo, príncipe caído. Yo he tomado el precio del pecado. Y tú, que pensaste que la muerte era tu victoria, te encuentras ahora derrotado». Con cada palabra que pronunciaba, la oscuridad se dispersaba y las sombras comenzaban a disiparse. Las almas perdidas miraban atónitas, como si la esperanza comenzara a nacer en sus corazones rotos. El infierno mismo parecía temblar ante la presencia de la verdad. El príncipe de las tinieblas, en un último intento por resistir, levantó su puño buscando controlar las sombras, pero la luz del Salvador lo atravesó, y la fuerza de la condena que él había creado comenzó a desmoronarse. «Esto no termina aquí, Salvador. No puedes derrotarme para siempre», balbuceó el Señor caído, su voz llena de desesperación. El Mesías, con una mirada que no era de ira sino de compasión, respondió: «Ya lo he hecho. El precio ha sido pagado. Tú no tienes poder sobre lo que he redimido. Y ahora, al final de todo, verás que la luz vence siempre a la oscuridad y que el reino que tú has creado se desvanecerá, porque las puertas del infierno nunca volverán a cerrarse para aquellos que elijan seguir la luz». Con esas palabras, el príncipe de las tinieblas, el eterno enemigo, sintió como su poder comenzaba a desvanecerse. La luz del Salvador se expandió invadiendo cada rincón del infierno, y las almas condenadas, tocadas por esa luz, sintieron por primera vez la esperanza, el consuelo de saber que la victoria no pertenecía al Señor caído,
sino al acto de amor divino. El precio del pecado ha sido pagado, y esa verdad trajo la posibilidad de redención a todos sin excepción. No importa cuán profunda sea la oscuridad, cuán distante sea un alma de la luz, en la cruz se hizo posible la reconciliación con el Padre Celestial. La victoria del Salvador sobre el príncipe caído no es solo una victoria simbólica, es una victoria sobre todos los aspectos del mal, el egoísmo, la muerte y la separación divina. Al enfrentar al Señor de las tinieblas, el Mesías no solo restauró el orden celestial, sino que también restauró el orden dentro de cada alma humana. A través de su sacrificio, Él rompió las cadenas que atan a la humanidad a la oscuridad y ofreció la luz como una forma de vida eterna. Lo más significativo de esta victoria es que no se logra por la fuerza bruta o la venganza, sino por el sacrificio y el amor. El Salvador no derrotó al príncipe caído con una espada, sino con su entrega incondicional a la voluntad divina. La luz que Él trajo al infierno no fue una luz de juicio, sino una luz de compasión. Esta luz no destruyó al Señor de las tinieblas, sino que mostró la verdad, que el dominio del mal es temporal y que la redención es eterna. La historia de la caída del príncipe de las sombras y la victoria del Salvador nos recuerda que el mal no tiene poder absoluto. Las seducciones, los deseos egoístas y el sufrimiento que se nos presentan en la vida son realidades poderosas, pero no definitivas. La lucha entre la luz y las tinieblas es, en última instancia, una lucha por el alma humana, y cada individuo es llamado a decidir de qué lado quiere estar. El Señor caído representa todo lo que es contrario al propósito divino, el egoísmo, el orgullo y la rebelión. Pero en su caída también se convierte en el recordatorio de que el mal, aunque poderoso, nunca es invencible. El Salvador, con su sacrificio, demostró que el amor y la verdad siempre prevalecerán. El infierno no es solo un lugar físico, sino el estado de separación del Padre Celestial. Y a través del sacrificio del Mesías, ese estado de separación puede ser superado. La victoria de la luz es una victoria que se ofrece a cada alma sin importar cuán caída esté. La reflexión final que nos deja esta historia es clara. El poder de la oscuridad, aunque real, es finito. La luz divina que se manifiesta en el sacrificio del Salvador es eterna. No importa cuántas veces caigamos, cuántas veces sucumbamos a la seducción o nos alejemos de la luz, la puerta de la redención siempre estará abierta. La victoria del Mesías es la victoria del amor sobre el odio, de la vida sobre la muerte y de la esperanza sobre la desesperación. La pregunta final que debemos hacernos es: ¿elegiremos caminar hacia la luz o nos dejaremos consumir por las tinieblas? La respuesta está en nuestras manos, en nuestros corazones. Y la victoria del Salvador nos recuerda que sin importar el camino oscuro que hayamos recorrido, siempre hay un regreso posible a la luz. La historia del príncipe caído, el ángel de luz transformado en Señor de las sombras, y del Salvador, el Hijo del Padre Celestial, es una que resuena a través de los siglos. Es una historia de rebelión, de caída, pero también de lecciones profundas que siguen reverberando en la humanidad y en el cosmos. Desde la creación del reino de las tinieblas hasta el descenso del Mesías al infierno, todo se ha desenvuelto bajo una danza cósmica de luz contra oscuridad, sacrificio y victoria. La reflexión sobre estos eventos no solo nos invita a comprender los destinos de los ángeles caídos y los seres humanos, sino a cuestionar la naturaleza misma del bien y del mal, la justicia, el amor y el sacrificio. El príncipe de las tinieblas, en su origen, no era un demonio, era un ángel de luz, brillante y lleno de gracia. En el principio su propósito era servir, glorificar al Padre Celestial y guiar a otros hacia la verdad.
Pero como se relata en las escrituras sagradas y en las tradiciones ancestrales, su caída se produjo a raíz de una profunda desobediencia. En el corazón del que sería el Señor caído comenzó a crecer la semilla del orgullo. ¿Por qué debía él, siendo tan bello y poderoso, servir a otro? ¿Por qué no podía ser él centro de la adoración, el dueño de su propio destino? La rebelión no comenzó como una acción, sino como una idea, el deseo de ser igual al Todopoderoso. El pecado del príncipe caído no fue un pecado de acción directa, sino un pecado de pensamiento, un orgullo desenfrenado que distorsionó su visión de sí mismo. Este orgullo llevó a desafiar el orden divino y en su desafiante grito de «Serás como el Altísimo», se gestó la caída más grande de toda la creación. Su caída no fue solo un acto de traición hacia el cielo, sino un acto de alejamiento de la luz, un alejamiento de la verdad. El Señor de las sombras, al negar el orden divino, se separó de la fuente misma de la vida. Esta separación fue su condena y su transformación en príncipe de las tinieblas fue el reflejo de su propia oscuridad interna. En la creación del infierno no solo creó un reino de sufrimiento, sino un símbolo del dolor de la separación de la luz. Las almas condenadas no solo sufren por sus actos, sino por el hecho de haberse apartado de la fuente de su existencia, de la verdad. La verdadera condena entonces no radica en el tormento físico, sino en la conciencia de estar alejados de lo divino, de ser prisioneros en un lugar donde la luz no puede llegar. El infierno, en este sentido, es la manifestación máxima de la negación de la luz. La oscuridad no es simplemente la ausencia de luz, sino la resistencia activa a ella. El Salvador, al descender a la tierra y en última instancia al infierno, no solo vino para vivir y morir. Su sacrificio fue un acto cósmico, un puente entre lo humano y lo divino, entre el cielo y la tierra. En su sacrificio no solo pagó por los pecados del mundo, sino que rompió la cadena que ataba a la humanidad, a la condena de la muerte y la separación del Padre Celestial. El acto de la cruz no fue un acto de sufrimiento vacío, sino el cumplimiento de una promesa, que ningún ser humano o celestial estaría irremediablemente perdido mientras la luz divina persistiera. El descenso del Mesías al infierno tras su crucifixión no solo fue un acto de valentía, sino una demostración de poder. El príncipe caído, que había creído que la muerte era su victoria, se encontró frente a la realidad de que el Salvador, al pagar el precio del pecado, había vencido la muerte misma. El Mesías no solo descendió al infierno para liberar a las almas condenadas, sino para demostrar que la muerte, la separación y la oscuridad no tienen poder ante la luz del Padre Celestial. La muerte que el Señor de las tinieblas había creído que era su mayor victoria, se convirtió en la mayor derrota para las sombras. Es fundamental reconocer que todo individuo porta en su esencia una chispa luminosa, un espejo que refleja el amor celestial. Sin embargo, nuestra realidad está impregnada de obstáculos, tentaciones y energías sombrías que constantemente buscan apartarnos del sendero de la redención. La complejidad de la condición humana revela una dualidad fascinante. Mientras poseemos una conexión innata con lo divino, también estamos expuestos a las influencias destructivas que permean nuestro entorno. Esta tensión entre luz y sombra define gran parte de nuestra experiencia terrenal, moldeando cada decisión que tomamos y cada paso que damos hacia el crecimiento espiritual. Desde el instante en que respiramos por primera vez, el adversario, el ángel caído, procura infiltrarse en nuestra existencia para desvirtuar nuestra atención del Redentor. Su acción no se limita únicamente a las grandes pruebas y tentaciones, sino que se manifiesta en los pormenores del día a día,
en la rutina familiar, en los ambientes educativos, en las relaciones profesionales, en el hogar e incluso en los vínculos de amistad. Lo que hace esta realidad aún más perturbadora es la sutileza con que estas influencias penetran en nuestra vida. El adversario no aparece anunciando sus intenciones malignas. Al contrario, sus ataques están cuidadosamente camuflados, presentándose como oportunidades aparentemente inofensivas o incluso beneficiosas. Es a través de esta máscara de normalidad que logra establecer sus fortalezas en territorios que deberían ser sagrados. La metodología del maligno es extremadamente sofisticada. Se infiltra en los aspectos más triviales y en los momentos de mayor fragilidad. Pero aquí reside el mensaje esperanzador, hermanos. Jamás caminamos solos. El Redentor, nuestro Salvador, permanece constantemente a nuestro lado. Esta estrategia de infiltración revela la inteligencia malévola del adversario, que comprende perfectamente nuestra psicología humana. Sabe exactamente cuándo estamos cansados, desanimados o emocionalmente vulnerables, aprovechando esos momentos para plantar semillas de duda, desesperación o rebelión. Es precisamente en esos instantes que debemos estar más alerta y buscar refugio en la presencia divina. Las Escrituras Sagradas nos revelan en Efesios 6:12, porque nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las autoridades, contra los dominadores de las tinieblas de esta era, contra las fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Este pasaje bíblico desmitifica completamente la naturaleza superficial de los conflictos que enfrentamos. Muchas veces interpretamos nuestros desafíos únicamente a través de una lente material o psicológica, ignorando la dimensión espiritual que permea cada situación. Cuando comprendemos que existe una guerra cósmica aconteciendo simultáneamente a nuestra experiencia cotidiana, pasamos a ver nuestros problemas bajo una perspectiva completamente diferente. Esta guerra no representa apenas un concepto teórico, constituye una realidad que enfrentamos diariamente. Los principados y autoridades malignas permanecen activas, intentando derribarnos, quebrantar nuestra confianza y separarnos de la presencia celestial. Cada mañana que despertamos, cada decisión que tomamos, cada palabra que pronunciamos forma parte de este conflicto mayor. Las fuerzas de las tinieblas no toman vacaciones ni respetan nuestros momentos de descanso. Su agenda es clara: minar nuestra fe, corroer nuestra esperanza y destruir nuestra relación con el Creador a través de ataques sistemáticos y persistentes. Sin embargo, lo que debemos grabar en nuestros corazones como siervos del Mesías es que somos criaturas luminosas. En 1 Juan 4:4, la palabra nos asegura: vosotros sois del Padre Celestial, hijitos, y ya los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que domina el mundo. Esta verdad trasciende cualquier circunstancia adversa que podamos enfrentar. No importa cuán intensa sea la tempestad, cuán profundas sean las tinieblas o cuán poderosos parezcan ser nuestros adversarios espirituales, la fuerza que habita en nosotros a través del Espíritu Santo es infinitamente superior a cualquier poder maligno que pueda levantarse contra nosotros. Esta es nuestra certeza inquebrantable. Esto significa que aunque el mal pueda intentar asaltarnos, no posee autoridad sobre nuestras vidas. El poder del Redentor habita en nosotros y nos protege en cada etapa que recorremos en nuestra jornada diaria. La protección divina no es algo que necesitemos conquistar o merecer a través de esfuerzos humanos. Es una realidad permanente para aquellos que se refugian bajo las alas del Altísimo. Esta protección se manifiesta de formas que muchas veces ni percibimos: accidentes evitados, decisiones sabias tomadas en el momento preciso, personas correctas que aparecen en nuestra vida en los momentos necesarios.
Los asaltos pueden surgir de múltiples maneras. En el ambiente profesional, cuando las tensiones y adversidades intentan hacernos sucumbir al desaliento. En la institución educativa, cuando las influencias perniciosas buscan desviarnos del camino correcto. En nuestras relaciones, cuando la desarmonía y la ausencia de tranquilidad procuran sembrar desconfianza y separación. Es importante reconocer que estos ataques raramente se presentan de forma obvia o dramática. Más frecuentemente se manifiestan como una erosión gradual de nuestra paz interior, una disminución sutil de nuestra alegría o un debilitamiento progresivo de nuestra motivación espiritual. Es a través de esta estrategia de desgaste que el adversario espera llevarnos a la capitulación. Pero hermanos, esto sirve como recordatorio. En todas estas esferas, el Redentor permanece con nosotros. El Mesías, el pastor bondadoso, nos conduce con ternura y compasión. Conoce nuestras debilidades, nuestras batallas, y está dispuesto a concedernos la resistencia necesaria para repeler cualquier seducción. La cercanía del Salvador no es una proximidad distante o formal, es una presencia íntima, personal y profundamente involucrada en cada detalle de nuestra existencia. No solo observa nuestras luchas desde lejos, sino que participa activamente en cada batalla que libramos, proporcionando estrategia, fuerza y consolación cuando más lo necesitamos. En la oración del Padre Nuestro, el Salvador nos enseña a clamar: no permitas que seamos vencidos por la tentación y líbranos del maligno. Esta súplica trasciende un simple ritual. Es un recordatorio de que necesitamos la intervención celestial en cada momento de nuestras vidas. Nos indica que debemos estar conscientes de que las seducciones están presentes, pero que el Padre Celestial es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Esta oración se convierte en un escudo espiritual que nos protege cuando las fuerzas adversas intensifican sus ataques. Cada vez que la pronunciamos con fe genuina, estamos invocando el poder divino para que intervenga en nuestras circunstancias. En el matrimonio, por ejemplo, las huestes malignas intentan crear discordia, falta de comprensión y divisiones, pero como seguidores del Mesías, sabemos que el amor del Salvador en nuestras vidas puede restaurar cualquier relación. En Efesios 5:25, las Escrituras nos dicen: maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor que el Salvador nos mostró en la cruz debe ser el mismo amor que reflejamos en nuestros hogares. La institución matrimonial representa uno de los blancos predilectos del adversario, precisamente porque constituye el fundamento de la sociedad y un reflejo del amor divino. Cuando un matrimonio funciona según los principios celestiales, se convierte en un testimonio poderoso del amor redentor. Por eso el enemigo despliega estrategias sofisticadas para minar esta unión sagrada a través del orgullo, la incomprensión y la falta de perdón. El enemigo no puede tocar lo que está protegido por el amor del Mesías. En nuestras amistades, el enemigo busca sembrar celos, envidias y rencores para destruir los lazos que nos unen. Pero el amor del Salvador, cuando lo reflejamos, disipa cualquier sombra de discordia. En 1 Corintios 13, 4, 7, Pablo nos recuerda que el amor del Mesías es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso ni orgulloso. El amor del Salvador es la mejor defensa contra los ataques del enemigo. Las relaciones interpersonales se convierten en campos de batalla donde se libran guerras espirituales invisibles. Cada conversación, cada gesto de bondad o cada momento de perdón tiene repercusiones en el reino espiritual. Cuando elegimos amar como Cristo amó, estamos declarando la victoria del reino de la luz sobre las tinieblas en esa esfera específica de nuestra vida. Es vital que como seres de luz siempre recordemos que nuestra protección y fortaleza están en el Mesías.
Él nos ha dado los mandamientos no solo como reglas, sino como caminos de vida. En Mateo 22, 37, 39, el Salvador nos recuerda: amarás al Señor tu Padre Celestial con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si seguimos estos mandamientos, estaremos viviendo en la luz y el mal no podrá tocarnos. Los mandamientos no son cargas pesadas impuestas por un Dios autoritario, sino instrucciones amorosas de un Padre que conoce exactamente lo que necesitamos para prosperar espiritualmente. Cada precepto divino está diseñado para protegernos del daño y guiarnos hacia la plenitud, pero también debemos ser vigilantes. En 1 de Pedro 5:8 se nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo está buscando cualquier momento de debilidad para atacarnos, pero si estamos firmes en la fe, si nos aferramos a la palabra del Padre Celestial y a la oración, no podrá derribarnos. Esta vigilancia espiritual no implica vivir en paranoia constante, sino mantener una conciencia espiritual despierta. Significa estar atentos a las señales de peligro espiritual. Cuando comenzamos a racionalizar comportamientos cuestionables, cuando la oración se vuelve mecánica o cuando perdemos el gozo en nuestra relación con Dios. Estos son momentos críticos donde debemos reforzar nuestras defensas espirituales. Los ataques vendrán, pero no prevalecerán. La fe en el Salvador nos da el escudo para enfrentar cualquier adversidad. En Efesios 6:16, Pablo nos dice: sobre todo tomad el escudo de la fe con el cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cada día que vivimos como seguidores del Mesías, debemos estar vestidos con la armadura del Padre Celestial para poder resistir los ataques de las huestes infernales. La fe no es simplemente un sentimiento o una esperanza vaga, sino una confianza sólida basada en las promesas inmutables de Dios. Este escudo de la fe se fortalece cada vez que experimentamos la fidelidad divina en nuestras vidas. Cada prueba superada, cada oración respondida y cada manifestación del amor de Dios contribuye a hacer nuestro escudo más resistente y efectivo. Es importante que no solo nos concentremos en la protección que el Salvador nos ofrece, sino también en cómo debemos actuar como sus discípulos en este mundo. Ser seguidores del Mesías no significa vivir sin dificultades o pruebas. Al contrario, el camino que Él nos ha trazado puede ser desafiante, pero es un sendero lleno de propósito y victoria. No se trata de evitar las luchas, sino de enfrentarlas con la certeza de que el Salvador está con nosotros en cada paso. El discipulado auténtico requiere una participación activa en el plan redentor de Dios. No somos simplemente beneficiarios pasivos de la gracia divina, sino colaboradores conscientes en el establecimiento del reino de los cielos en la tierra. Esta responsabilidad nos eleva por encima de una mentalidad de supervivencia espiritual hacia una mentalidad de conquista y expansión del reino. La vida cotidiana muchas veces se convierte en un campo de batalla espiritual, donde nos vemos tentados a ceder ante las presiones del mundo. En el trabajo, en los estudios o incluso dentro de nuestro círculo más cercano, los enemigos espirituales buscan debilitarnos a través de la ansiedad, el estrés, la seducción de caer en el egoísmo o en la avaricia. Las huestes malignas tratan de tomar ventaja de nuestras debilidades humanas. Cada vez que nos enfrentamos a estas dificultades, podemos recordar las palabras del Salvador en el Evangelio de Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La transformación de las actividades mundanas en oportunidades de crecimiento espiritual es una de las artes más sublimes del cristianismo práctico. Cada conversación en el trabajo
puede convertirse en una oportunidad de mostrar el carácter de Cristo. Cada momento de estrés puede transformarse en una invitación a confiar más profundamente en la provisión divina. Esto nos da la certeza de que aunque las pruebas son reales, ya hemos recibido la victoria en el Mesías. El enemigo puede intentar hacernos creer que somos vulnerables, pero la victoria ya está asegurada en el Salvador. A través de él somos más que vencedores. La oración nos conecta con el poder divino y nos fortalece cuando las fuerzas del mal nos atacan. Cada vez que oramos, estamos invocando la protección del Padre Celestial sobre nuestras vidas y estamos afirmando nuestra dependencia total de Él. Esta victoria no es una promesa futura, sino una realidad presente. Aunque las batallas continúan y los desafíos persisten, el resultado final ya está determinado. Esta perspectiva eterna nos permite mantener la esperanza incluso en las circunstancias más difíciles, sabiendo que cada prueba temporal está contribuyendo a nuestra formación espiritual y al cumplimiento del propósito divino. Además, debemos recordar que no estamos solos en esta lucha. El Salvador no solo nos dejó su Espíritu Santo para guiarnos, sino que también nos ha colocado en una comunidad de creyentes. La Iglesia es una familia espiritual donde nos apoyamos unos a otros. En Hebreos 10:24-25 se nos dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. En tiempos de dificultad, el apoyo mutuo en la Iglesia es esencial. Nos ayudamos a mantenernos firmes en la fe, oramos unos por otros y nos animamos a seguir adelante. La comunidad de fe funciona como un sistema de apoyo divino, donde cada miembro contribuye a la fortaleza del conjunto. Cuando un hermano está débil, otros están fuertes para sostenerlo. Esta interdependencia espiritual refleja la sabiduría divina, que comprende que la batalla espiritual no está diseñada para ser peleada en solitario, sino en compañía de otros guerreros de la fe. Es crucial que comprendamos que nuestra fe no solo se demuestra en momentos de crisis, sino en cada área de nuestras vidas. Como seguidores del Salvador, somos llamados a ser luz en un mundo lleno de tinieblas. En Mateo 5:14-16, el Mesías nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso debemos vivir como si estuviéramos constantemente bajo la mirada del Padre Celestial. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, tiene un impacto en nuestra vida espiritual. Ser luz en un mundo de tinieblas significa asumir la responsabilidad de influir positivamente en nuestro entorno. No se trata de una exhibición religiosa superficial, sino de una transformación genuina que irradia naturalmente y atrae a otros hacia la verdad. Esta luz no puede ser contenida ni apagada por las circunstancias externas, porque su fuente es divina y eterna. No podemos permitir que el pecado entre en nuestra vida de manera deliberada. Sabemos que todos fallamos, pero cuando vivimos en arrepentimiento, buscando siempre mejorar y seguir al Salvador con sinceridad, Él nos fortalece y nos da la gracia necesaria para resistir. La santidad práctica no es perfeccionismo religioso, sino un compromiso continuo con el crecimiento espiritual y la obediencia amorosa. Cada vez que elegimos hacer lo correcto a pesar de la tentación, estamos fortaleciendo nuestro carácter espiritual y construyendo resistencia contra futuros ataques. Esta disciplina espiritual se convierte en una armadura invisible que nos protege en los momentos de mayor vulnerabilidad. ¿Sabías que hay un versículo en la Biblia que casi nadie menciona,
pero que podría transformar por completo la manera en que entiendes tu fe? Durante siglos, pastores, teólogos y creyentes sinceros han tratado de comprender un misterio profundo. ¿Qué ocurrió realmente durante los 3 días en que el cuerpo de Jesús yacía en la tumba? No fue simplemente la muerte. Jesús descendió a lo más profundo del mundo espiritual, y lo que hizo allí, en ese lugar que las Escrituras llaman el abismo, la prisión de las almas y las sombras de la muerte, podría cambiar para siempre tu perspectiva del cielo, del infierno y de tu propia vida espiritual. Y lo más impactante, la clave de ese misterio está escondida en un solo versículo. Quédate hasta el final, porque allí te revelaré cuál es ese versículo y por qué tampoco se atreven a hablar sobre él. La respuesta emerge de uno de los instantes más electrizantes y conmovedores de todos los tiempos: Jesús, suspendido en el madero del suplicio. Después de soportar horas interminables de sufrimiento inimaginable y un mutismo sobrenatural que helaba la sangre, elevó su voz con majestad divina y exclamó: «Padre, a tus manos confío mi alma», tal como nos documenta Lucas en su capítulo 23, versículo 46. En esa fracción de segundo, algo imperceptible pero devastadoramente transformador se liberó a través de toda la creación. El fallecimiento de Cristo no significó meramente el final de una existencia. Representó una odisea trascendental, un tránsito interdimensional hacia esferas espirituales que jamás habían sido penetradas por la rectitud celestial. Mateo, en su capítulo 27, versículos 50 hasta el 53, nos ofrece testimonios irrefutables de que la totalidad del cosmos respondió con manifestaciones sobrenaturales. La cortina sagrada del santuario se rasgó completamente de arriba hacia abajo. El suelo se convulsionó con violencia extrema, las piedras se fragmentaron estrepitosamente, los mausoleos se abrieron súbitamente y múltiples cuerpos de personas santas que reposaban en letargo mortal fueron revivificados. En ningún momento de la historia humana documentada, el deceso de una sola persona había desencadenado reacciones tan cataclísmicas y portentosas en el orden establecido. No obstante, más allá de estos indicios visibles y tangibles, algo infinitamente más trascendental estaba ejecutándose. El Hijo del Altísimo había iniciado su travesía hacia el mismísimo corazón de la existencia terrenal. La doctrina bíblica nos instruye que previo al holocausto del Gólgota, todas las almas que partían de este mundo descendían hacia el Sheol, una esfera espiritual inequívocamente fraccionada entre el alivio destinado a los rectos y la agonía reservada para los malvados. Esta interpretación encuentra su fundamento magistral en Lucas, capítulo 16, mediante la ilustración del magnate y Lázaro. En este relato extraordinariamente revelador, Jesús detalla minuciosamente el refugio de Abraham como santuario de tranquilidad para los creyentes y el territorio de sufrimiento para los malditos, divididos por una cima imposible de superar o atravesar. Es en este ambiente misterioso y ultraterreno donde se despliega el siguiente episodio de la misión del Salvador. Pero todavía no es el momento apropiado para sumergirnos en ese reino invisible. Primero, necesitamos asimilar algo crucial. El óbito de Jesús fue absolutamente intencional. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. En Juan, capítulo 10, versículo 18, Él proclama con supremacía indiscutible: «Ninguno arrebata mi existencia, yo la entrego por decisión propia,
poseo autoridad para ofrecerla y autoridad para recuperarla. Esto indica que, aun hallándose corporalmente sin vida, Jesús no permanecía en condición inerte, conservaba completa soberanía espiritual. La entrega de su espíritu no constituyó una capitulación, fue el comienzo de una operación espiritual jamás vista en toda la cronología universal. La cortina desgarrada del templo, referenciada en Mateo capítulo 27, versículo 51, simboliza la primera manifestación perceptible de que el acceso hacia la presencia divina sería completamente restablecido. Pero esta restauración extraordinaria se originaría en territorios imperceptibles para la vista humana. No fue una renovación que bajó desde las cumbres celestiales, sino que se elevó desde los pozos más insondables. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. La travesía del Cristo en condición mortal no comienza entre las formaciones nebulosas del firmamento, sino en el epicentro mismo de las sombras. Y esto no representó improvisación celestial, fue anunciado claramente por los visionarios. En el Salmo capítulo 16, versículo 10, David redactó proféticamente: porque no dejarás mi espíritu en el Sheol, ni concederás que tu consagrado contemple la descomposición. Esta escritura, mencionada por Pedro en Hechos capítulo 2, versículos 27 al 31, se relaciona específicamente con Jesús. Él no fue exceptuado de bajar al reino de los fallecidos, pero sí fue protegido de residir allí indefinidamente. Lo que esto demuestra inequívocamente es que el Mesías efectivamente cruzaría los umbrales del Sheol, pero retornaría revestido de gloria victoriosa. Mientras los seguidores se lamentaban desgarradoramente y el cuerpo de Jesús era cubierto con vendas y depositado en la sepultura, el alma del Redentor permanecía activa, alerta y con una tarea específica por completar. Su inmersión en el mundo espiritual no fue una especulación teológica abstracta, fue un componente absolutamente fundamental del designio eterno de rescate. Era imperativo que el inocente no únicamente pereciera en sustitución de los culpables, sino que traspasara las fronteras mismas de la muerte, la enfrentara directamente y la privara totalmente de su capacidad destructiva. Lo que la humanidad contemplaba era mutismo, dolor y tinieblas impenetrables. Pero detrás del escenario del plan eterno, las estructuras espirituales fundamentales estaban siendo conmocionadas hasta sus raíces. La muerte había sido lesionada fatalmente, el Averno había sido alterado y el mundo invisible había sido invadido por una presencia que jamás anticiparon hallar en sus territorios. Pero ¿qué halló precisamente Jesús al traspasar las barreras de la vida? ¿Qué territorios son estos que la Escritura denomina los sectores más profundos del planeta? ¿Quién residía en esos sitios sombríos? ¿Y por qué era absolutamente indispensable que Él viajara hasta allá? Estas interrogantes fundamentales solo empiezan a ser elucidadas cuando nos sumergimos en las honduras del Sheol y revelamos los misterios del lugar de los difuntos, donde una muchedumbre incalculable esperaba en mutismo sepulcral la llegada de la promesa viviente.
En el universo perceptible, todo aparentaba haber concluido definitivamente. El cuerpo de Jesús estaba enterrado, envuelto en sudarios mortuorios, vigilado por centinelas romanos y llorado por sus adherentes devastados. Pero en una realidad alterna que los ojos humanos no podían alcanzar ni entender, él penetraba un dominio completamente ignoto, un sitio donde ninguna luminosidad terrenal puede infiltrarse, donde las almas de los mortales aguardaban en silencio absoluto, suspendidas entre el alivio y la perdición eterna. El mundo de los difuntos, conocido en las escrituras como Sheol, un lugar tan enigmático como auténtico, descrito por Jesús mismo y por los visionarios como parte integral de la arquitectura espiritual del cosmos. Para comprender exactamente lo que Jesús ejecutó en ese lugar invisible, es fundamental entender su estructura espiritual, pues no se trataba de un espacio único e indistinto. El Sheol, en la tradición hebrea, estaba claramente fragmentado en regiones completamente diferentes. Una de estas regiones era el refugio de Abraham, también denominado Edén, donde los justos aguardaban pacientemente la consumación final de la promesa divina. La otra región era el sitio de agonía, reservado exclusivamente para los perversos, separadas ambas por un precipicio imposible de superar. Esta descripción detallada no surge de textos apócrifos ni de tradiciones orales cuestionables, sino de las propias palabras de Jesús registradas en Lucas, capítulo 16, donde narra la historia del potentado y Lázaro. En esta narrativa reveladora, ambos personajes fallecen. El potentado es transportado al sitio de agonía, donde grita en desesperación, mientras que Lázaro, el mendigo, es consolado en el refugio de Abraham. El precipicio entre ambos es insuperable, revelando que existía una división espiritual definitiva entre los destinos de los justos y de los perversos, incluso antes del sacrificio. El refugio de Abraham no era el cielo, sino un lugar de paz y reposo donde los santos de la antigua alianza esperaban por la redención definitiva. Hombres como Abel, Noé, Abraham, Moisés, Elías, David, Daniel y tantos otros que habían confiado en Dios antes de la venida del Mesías, descansaban allí en una especie de limbo sagrado, aguardando el cumplimiento de las promesas. Hebreos, capítulo 11, confirma esto, al declarar que todos estos murieron en la fe, sin haber alcanzado aún el cumplimiento total de la promesa, pues Dios había provisto algo superior para que ellos no fueran perfeccionados sin nosotros. Mientras tanto, el otro lado del Sheol era descrito como lugar de tinieblas, dolor y separación, donde los condenados sufrían y recordaban lo que habían despreciado en vida. El rico de la parábola suplica por una gota de agua, implora que Lázaro vaya a advertir a sus hermanos y recibe una sentencia definitiva. No hay retorno, ni alivio, ni segunda oportunidad. Este entendimiento es fundamental, pues Jesús al morir no ascendió directamente al cielo. Sus propias palabras al ladrón arrepentido lo confirman. Hoy estarás conmigo en el paraíso, como está en Lucas capítulo 23, versículo 43. No dijo en el cielo, sino en el paraíso, término que en la época era comprendido como el refugio de Abraham. Jesús descendió al lugar donde los justos esperaban, no para ser consolado, sino para inaugurar algo inédito: la liberación de las almas fieles, el cumplimiento de la promesa, la apertura del camino definitivo hacia el cielo. Es en este contexto que se cumple lo que está escrito en Efesios capítulo 4, versículos 8 al 10. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. La expresión partes más bajas de la tierra siempre generó debates, pero en su esencia
apunta a esta bajada al dominio espiritual donde estaban los muertos, y no simplemente a la sepultura física. No fue una bajada de derrota, sino de conquista. Jesús entró no como prisionero, sino como libertador, mientras los que estaban del otro lado del abismo permanecían en tormento. Los justos pudieron finalmente ver la promesa ante sus ojos. Aquel que había sido anunciado por los profetas ahora estaba allí, caminando entre los muertos, pero cargando en sí la vida eterna. Esta realidad sacude la comprensión natural de la muerte. Cristo no apenas murió, penetró la realidad que aprisiona a los hombres después de la muerte para quebrar sus cadenas desde adentro. Lo que para muchos era el fin, se convirtió en el inicio de una invasión celestial en lo más profundo de la existencia humana. Pero allí, en ese mismo espacio invisible, había más que justos e impíos. Había también una categoría aún más sombría, mencionada de forma enigmática en las Escrituras: espíritus en prisión, seres que no eran humanos, sino que aguardaban juicio desde los tiempos antiguos. Y es exactamente a ellos que Jesús también se dirige, pero no con palabras de consuelo, porque allí en las profundezas ecoaría una proclamación como jamás se había escuchado. El mensaje no era para liberar, sino para anunciar una victoria. La presencia de Jesús en el dominio de los muertos no fue silenciosa ni simbólica, fue literal y real. Él descendió al corazón de la tierra con una misión que ningún hombre jamás podría cumplir. Y esta jornada no ocurrió por accidente, sino para cumplir una promesa hecha desde los tiempos antiguos. El propio Jesús había anticipado este momento ante los fariseos al decir: como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, como está en Mateo capítulo 12, versículo 40. No era una metáfora, era una declaración precisa. El corazón de la tierra es una expresión que carga peso espiritual. Apunta no apenas a la muerte física, sino a un lugar específico dentro de la estructura espiritual donde los muertos aguardaban. Jesús sabía que su misión no terminaría con el último suspiro en la cruz. Había aún un recorrido por hacer, un propósito por concluir en lo invisible, donde ninguna alma podría ir antes que Él. Durante siglos, los profetas anunciaron que el Mesías no apenas vencería el pecado, sino que también dominaría la muerte. Y para eso necesitaría enfrentarla en su propia morada. El Salmo capítulo 139, versículo 8, ya traía el eco de esta realidad. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Sheol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. La omnipresencia de Dios sería manifestada de forma plena en aquel momento único, en que el propio Hijo descendería a lo más profundo de la existencia humana, llevando consigo la luz de la redención. Esta bajada no fue apenas una travesía, fue una ocupación. Efesios capítulo 4, versículos 8 al 10, afirma que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. Este lenguaje es claro. El Cristo no apenas murió y esperó, se movió entre regiones, entre dominios espirituales, entre barreras invisibles que separaban el tiempo de la eternidad. Su presencia allí no era tolerada por las tinieblas, pero tampoco podía ser impedida. Durante 3 días, el alma del Salvador permaneció en ese dominio invisible. El número no es aleatorio. Carga profundidad espiritual y profética. 3 días fue el tiempo necesario para que la muerte reconociera que había sido vencida. 3 días fueron dados al infierno para percibir que jamás podría contenerlo. Y después de 3 días, cuando todo parecía cerrado, Él saldría de allí no como visitante, sino como aquel que detentaba las llaves del lugar. Esos días no fueron de espera, sino de cumplimiento. La promesa que había sido hecha a los patriarcas, a los reyes, a los profetas y a todos los que habían creído en la palabra del Altísimo, estaba ahora siendo vivida en el centro del mundo espiritual.
La muerte, hasta entonces invicta, había recibido al único adversario que podría superarla. La narrativa de la resurrección tiene sentido cuando se comprende lo que ocurrió entre la cruz y la tumba vacía. El triunfo de Jesús comienza en el silencio. Mientras los guardias vigilaban el sepulcro y los discípulos se escondían con miedo, el Redentor caminaba en regiones que jamás habían sido tocadas por la justicia, y allí su presencia comenzaba a cumplir la mayor de todas las misiones: restaurar el acceso de la humanidad a Dios. Cada segundo de aquellos 3 días fue intencional. Él no apenas visitó el lugar de los muertos, se presentó como rey, como juez y como salvador. Las palabras de los profetas ahora se volvían realidad. El Salmo capítulo 24, versículo 7, parecía ecoar en los portales eternos: Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Pero esta entrada no era celebrada en todo el territorio, porque mientras los justos lo recibían como promesa cumplida, había regiones de aquel dominio que estremecían. Espíritus que no eran hombres, sino que aguardaban juicio desde los días de Noé, ahora reconocían la llegada de aquel que los había vencido antes, incluso de ser aprisionados. La presencia de Jesús en esas regiones más profundas aún no había sido plenamente explicada, pero estaba anunciada. Y ahora, ante las tinieblas más densas, Él proclamaría algo que cambiaría para siempre la historia de la creación. El tiempo de silencio estaba terminando. La voz que había silenciado el mar y los vientos ahora sería escuchada en el abismo. Y cuando Él abriera la boca, el infierno escucharía algo que no esperaba. No era un apelo, era un decreto, no era intercesión, era proclamación, porque entre sombras y prisiones había aquellos que necesitaban escuchar que la cruz había vencido. El silencio que envolvía la tierra era profundo. El sábado se había iniciado. El cuerpo de Jesús continuaba custodiado por soldados, y los discípulos estaban escondidos, temerosos y confusos. Pero en las regiones más ocultas de la realidad, donde ni el tiempo obedece las leyes humanas, la presencia de Cristo quebrantaba barreras jamás violadas. Su espíritu no flotaba, no pairaba en contemplación, caminaba. Y donde quiera que Él pisaba, algo cambiaba. La luz de la justicia invadía ambientes marcados por la antigua desobediencia, y en medio a las regiones espirituales de tinieblas existía un grupo que aguardaba no por salvación, sino por sentencia. La carta de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20, nos ofrece una de las declaraciones más enigmáticas del Nuevo Testamento. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Este pasaje, tantas veces ignorado o malinterpretado, contiene una revelación grandiosa. Jesús no apenas estuvo entre los muertos, hizo una proclamación, y esa proclamación fue dirigida a seres que estaban presos desde los días de Noé. Pero ¿quién eran esos espíritus en prisión? ¿Por qué estaban allí? ¿Y qué exactamente les dijo Jesús? La respuesta comienza antes del diluvio, en Génesis capítulo 6. Los primeros versículos describen una generación de corrupción sin igual. Hijos de Dios tomaron para sí mujeres humanas, generando una descendencia híbrida llamada de gigantes o nefilins. Este episodio, aunque controvertido, es reforzado por textos como Judas, versículo 6, que afirma: «Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día».
También en 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, leemos que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Estos seres no estaban en el mismo lugar que los hombres. Estaban en un nivel más profundo, en un abismo espiritual, aprisionados y aguardando el juicio final. Fueron lanzados allí por haber ultrapasado límites que ni siquiera los otros ángeles transgresores se atrevieron a cruzar. Su crimen fue tan grande que Dios los aisló de forma definitiva hasta el tiempo determinado. Y es exactamente a estos que Jesús se dirige. Él no fue al encuentro de ellos para ofrecer redención. El texto es claro. Él proclamó. La palabra usada en el original griego, ekerixen, remite al acto de hacer un anuncio público, una declaración de victoria, una proclamación de autoridad. No fue una predicación evangelística, sino un decreto de conquista. Aquellos que antes se rebelaron contra el orden divino, ahora escuchaban de la boca del propio Hijo de Dios que la cruz había triunfado, que el plan que intentaron sabotear había sido consumado, que el Mesías prometido, nacido de mujer, había aplastado la cabeza de la serpiente. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Aquello que los poderes de las tinieblas pensaron haber interrumpido en la cruz, en verdad estaba completo. Y la evidencia era la propia presencia viva del Cristo en medio de las tinieblas. La proclamación de Jesús en aquel lugar fue más que una palabra. Fue el cumplimiento de una justicia que se extendía desde los días más antiguos. La rebelión prediluviana no había sido olvidada. La corrupción de aquella generación maligna estaba sellada en las profundidades, y ahora el Cordero que fue inmolado, pero que estaba vivo, declaraba que todas las promesas del Padre se habían cumplido. Imaginen por un instante la atmósfera de aquel momento. Espíritus aprisionados desde los tiempos antiguos, sin esperanza, sin luz, sin voz que los alcanzara. Y entonces, en el centro de la prisión espiritual más profunda, resuena la voz del Redentor, no una voz de misericordia, sino de soberanía. Una palabra que no los liberta, sino que los condena de forma definitiva al saber que la redención vino y ellos jamás formarán parte de ella. Lo que para los hombres era apenas un viernes de luto, se volvía para las regiones espirituales una declaración cósmica. El Cristo muerto en la carne, vivo en el espíritu, anunciaba a las profundidades que el tiempo de la esclavitud había terminado para los justos y que el reino de la muerte estaba desmoronándose. La autoridad ahora tenía nuevo dueño, y ese dueño había descendido hasta los confines de la existencia para tomar lo que era suyo por derecho. Pero aún había más por hacer, pues incluso después de la proclamación, Jesús no partió inmediatamente. Aún restaba una obra por cumplir en las regiones del consuelo, donde los justos lo esperaban hacía siglos. La libertación de estos hombres y mujeres de fe que vivieron aguardando una promesa invisible estaba a punto de acontecer. Ellos no podían salir por sí mismos. Solamente aquel que venció la muerte podría abrir los portales del paraíso, y fue exactamente lo que él haría. Cuando Jesús tomó las llaves de la muerte, la presencia de Jesús en las profundidades de la existencia espiritual no se limitaba a proclamar una sentencia. Aquello que él hizo en aquel dominio invisible ultrapasaba cualquier acción simbólica. Era, en verdad, el desenlace de una guerra antigua, trabada desde antes de la fundación del mundo.
y en aquel momento silencioso a los ojos humanos, Él avanzaba para sellar lo que había venido a hacer, tomar con autoridad aquello que había sido usurpado desde el Edén, el dominio sobre la muerte. Durante toda la historia bíblica, la muerte fue presentada como enemiga del hombre. Desde Génesis capítulo 3, donde la caída inaugura la separación entre Dios y el ser humano, la muerte se volvió símbolo de ruptura, de condenación, de barrera infranqueable. A lo largo de los siglos, los hombres vivieron bajo el peso de la sentencia: polvo eres y al polvo volverás. Pero esa sentencia no fue dejada sin respuesta. Desde los primeros capítulos de la Biblia, la promesa de un descendiente que aplastaría la cabeza de la serpiente ya indicaba que la victoria sería conquistada desde dentro de la propia realidad humana. Cuando Jesús murió, no fue apenas como el Cordero que quita el pecado del mundo. Murió como aquel que entraría en la realidad de la muerte para enfrentarla con la justicia de Dios. Por eso, Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, registra sus palabras con claridad. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves representan autoridad, posesión, derecho de abrir y cerrar. Y esas llaves estaban en las manos de quien nunca debería haberlas tenido. Satanás, el acusador, el padre de la mentira, había construido su imperio sobre la base de la muerte. Pero ahora, esa base estaba siendo destruida desde adentro. La Biblia describe este acto de conquista con términos que revelan su dimensión espiritual. Colosenses capítulo 2, versículo 15, afirma que Jesús despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aunque la cruz haya ocurrido en el plano físico, el triunfo ocurrió en las dimensiones espirituales. Al morir sin pecado, el Cristo desarmó a los poderes espirituales de la maldad, pues no había acusación que pudiera detenerlo. Este despojamiento no fue apenas teórico, fue práctico, directo, absoluto. Los principados y potestades, fuerzas espirituales organizadas para mantener al hombre bajo esclavitud, perdieron su principal instrumento de control: el miedo a la muerte. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, declara que Jesús participó de la carne y de la sangre para que por medio de la muerte destruyese al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librase a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El imperio de la muerte no fue apenas vencido, fue desmontado. El acto de tomar las llaves de la muerte y del Hades no fue un gesto simbólico o poético, fue una transferencia real. Hasta aquel momento, nadie había escapado de las manos de la muerte por cuenta propia. Incluso los milagros de resurrección realizados por profetas o por Jesús en su ministerio eran apenas suspensiones temporales. Las personas volvían a la vida, pero volvían para morir nuevamente. Pero ahora era diferente. El propio autor de la vida había entrado en la muerte y salido de ella con las llaves en sus manos. La escena descrita en el Salmo capítulo 24, versículos 7 al 10, gana nuevo sentido a la luz de este contexto. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. La pregunta que eco enseguida: ¿quién es este Rey de Gloria? No es apenas retórica, es un anuncio espiritual. El rey que antes se había humillado hasta la muerte, ahora entraba triunfante, no en las calles de Jerusalén, sino en los portales eternos de la realidad espiritual. No venía como prisionero, sino como conquistador, y las estructuras invisibles se abrían ante él. Esta conquista fue hecha en silencio para los hombres, pero fue el evento más impactante del mundo espiritual. Ningún ejército marchó, ningún templo se iluminó, ninguna trompeta fue escuchada en la tierra, pero en los cielos
En las regiones celestiales y en las profundidades del abismo, el impacto fue absoluto. El Cristo crucificado ahora era el Cristo victorioso, y esa victoria era total, irrevocable, definitiva. Mientras las tinieblas espirituales aún reverberaban con la proclamación del Cristo y la conquista de las llaves de la muerte y del Hades, había una multitud en silencio aguardando. No estaban encadenados, tampoco en tormento. Estaban en descanso, pero era un descanso provisorio, una pausa reverente antes del cumplimiento de una promesa. Eran los justos, aquellos que murieron en la fe, conforme descrito en Hebreos capítulo 11, que vivieron sin recibir en vida la plenitud de lo que les fuera prometido. Hombres y mujeres que no retrocedieron aún sin ver al Mesías con los propios ojos. Y ahora allí en el seno de Abraham veían ante sí al propio autor de la fe. El paraíso, como Jesús lo llamó al ladrón en la cruz, era un lugar real, pero temporario. Estaba en las regiones inferiores de la tierra, separado del lugar de tormento por un gran abismo. Era el refugio donde reposaban Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Ruth, David, Esther, Samuel, Isaías, Daniel y tantos otros que creyeron en el Dios vivo antes de la cruz. Ellos sabían que algo mayor vendría. Habían recibido vislumbres, promesas, sombras. Ahora, ante ellos estaba la plenitud. Con las llaves de la muerte en sus manos, Jesús no apenas dominaba los poderes de las tinieblas, también tenía autoridad para liberar a los que estaban en espera. Y es aquí que se cumple en silencio y poder el gran éxodo espiritual, la liberación de aquellos que habían sido mantenidos en honor, pero aún imposibilitados de entrar en el Santísimo Celestial, pues la sangre del Cordero aún no había sido derramada de forma plena y definitiva. Ahora, con el sacrificio completo, el acceso estaba liberado. Mateo capítulo 27, versículos 52 y 53, trae una pista poderosa de este momento. El texto afirma que al morir Jesús, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que dormían fueron resucitados. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y aparecieron a muchos. Poco se habla sobre este pasaje, pero revela que algo sobrenatural aconteció de forma literal y visible. Aquellos santos no estaban apenas vivos en espíritu, sino que también se manifestaron en carne. Este evento, por más misterioso que parezca, tiene conexión directa con lo que Pablo describe en Efesios, capítulo 4, versículo 8. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Esta expresión, llevar cautiva la cautividad, remite a la liberación de los santos del Antiguo Testamento, que hasta aquel momento no podían subir a los cielos, pues el acceso aún no estaba garantizado por la redención plena. Ahora Jesús no apenas descendió, sino que subía y con él una multitud. Este movimiento de liberación no fue simbólico, fue real. Los que habían sido mantenidos en el paraíso, en honor, ahora eran conducidos a la presencia plena de Dios. No más como sombras de una alianza futura, sino como herederos plenos de una nueva y eterna alianza. La cruz había abierto el camino, el velo del templo se había rasgado, y con las llaves en sus manos, Jesús guiaba a los libertos en triunfo. No fue un cortejo visible a los ojos humanos, pero en el mundo espiritual fue una procesión gloriosa. El primer gran movimiento colectivo rumbo al cielo, el verdadero éxodo, no más saliendo de Egipto, sino saliendo de las profundezas de la tierra. Ellos no más habitarían el lugar provisorio, sino que entrarían en el lugar eterno. Hebreos capítulo 9, versículo 12, afirma que Jesús entró en el lugar santísimo una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, y obtuvo eterna redención. Y con él entraron los que habían creído antes de la cruz. No hay descripción detallada de cómo este momento se dio. La Biblia preserva el misterio, pero lo que está claro es que la liberación fue completa.
El dominio de la muerte había sido roto por dentro, y los que antes esperaban ahora podían ver el rostro de Dios, no más a distancia, no más por fe, sino en plenitud. La gloria de este evento es tanta que resuena aún hoy, porque si los justos del pasado fueron libertos y conducidos al cielo, los justos del presente no más pasan por el mismo camino. Lo que antes era una espera, ahora es acceso inmediato. Pablo, escribiendo a los Filipenses capítulo 1, versículo 23, dice que desea partir y estar con Cristo, lo que es incomparablemente mejor. El camino está abierto, el paraíso fue elevado, la morada de los justos está con el Señor. Pero ese no fue el fin de la jornada de Cristo. Antes de retornar a la tierra y revelarse resucitado, había aún un acto final, un movimiento celestial que sellaría todo lo que había sido conquistado. Porque el Cordero, ahora vivo, necesitaba subir en gloria y presentar ante el Padre el precio pagado por toda la redención. Y ese momento sagrado estaba por acontecer, porque la promesa no era apenas derrotar la muerte, era liberar a los cautivos y llevar de vuelta consigo a los que esperaban desde la antigüedad. El movimiento espiritual había sido completo. Jesús había descendido a las regiones más profundas de la realidad, proclamado su victoria a los espíritus en prisión, despojado al imperio de la muerte de su poder, liberado a los justos que aguardaban en el paraíso, y ahora, con las llaves de la muerte y del Hades en sus manos, se preparaba para ascender. Pero no sería un simple regreso, era el retorno de un rey victorioso. Aquel que había sido molido por los pecados del mundo, ahora subiría con la sangre del sacrificio eterno, cargando en su victoria el peso de cada alma redimida. El cielo, hasta entonces silenciado por el luto de la creación, se preparaba para recibir al Cordero en gloria, pero había algo aún más profundo a punto de acontecer. La redención que fue ejecutada en la cruz, proclamada en las tinieblas y sellada en la liberación de los cautivos, ahora necesitaba ser presentada ante el propio trono eterno. Y ese momento, envuelto en reverencia y misterio, es mencionado de forma singular en Hebreos capítulo 9, versículo 12. No por sangre de machos cabríos y de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No se trataba del templo terreno, sino del lugar santísimo celestial, el lugar donde la presencia de Dios no es sombra ni símbolo, sino plena manifestación de su gloria. Fue allí que el Cristo entró, llevando no apenas las marcas de la cruz, sino también el testimonio del rescate consumado. La cruz no era más un instrumento de dolor, se había vuelto el puente entre la tierra y el cielo. En este acto invisible a los ojos humanos, la justicia divina fue plenamente satisfecha. La sangre inocente no clamaba por venganza, sino por reconciliación. Y ante el Padre, el Hijo se presentó no como mártir, sino como sumo sacerdote eterno, aquel que había cumplido cada exigencia de la ley, cada profecía, cada sombra del Antiguo Testamento. Y al hacer eso, selló para siempre el acceso directo entre Dios y el hombre. Pero mientras el cielo se abría para recibirlo, la tierra permanecía en silencio. Era el tercer día. Los guardias estaban aún apostados ante el sepulcro, ajenos a la dimensión de los acontecimientos. Los discípulos, recogidos en luto, no imaginaban que algo ya había cambiado en todo el universo. El mundo seguía en su ritmo común, sin saber que en aquel exacto instante el destino de la humanidad ya no era más el mismo. La ascensión espiritual de Jesús, antes de su resurrección corporal, revela que había un orden en cada etapa del plan divino. La resurrección no fue el primer paso de la victoria, sino su consecuencia. Él ya había vencido antes de que la tumba fuera abierta. Ya había triunfado antes, incluso de que las mujeres encontraran la piedra removida. El Cristo resucitado no estaba volviendo a la vida.
Estaba trayendo consigo el testimonio de que la vida había vencido la muerte de una vez para siempre. Este es el misterio que muchos aún no comprenden. La victoria de Cristo no comenzó en la mañana del domingo. Se inició en el momento en que entregó el Espíritu al Padre y recorrió los caminos invisibles de la redención con autoridad plena. Cada paso, cada acción, cada palabra cargaba el peso de la eternidad. La redención no fue improvisada, fue arquitectada con precisión divina, manifestada en gloria y concretizada en las dimensiones que los ojos jamás pudieron vislumbrar. Pero aún ante esta grandiosa revelación, muchos aún no perciben lo que realmente aconteció. La cruz es vista apenas como símbolo de sufrimiento. El sepulcro vacío es celebrado como milagro, pero sin el entendimiento de aquello que antecedió su apertura. Y la ascensión, muchas veces tratada como un simple retorno a los cielos, carga en sí el peso de toda la reconciliación entre el Creador y su creación. El velo no apenas se rasgó, fue retirado. El abismo no apenas fue iluminado, fue vencido. La muerte no fue interrumpida, fue desarmada. Y ahora el Cristo glorificado carga en su nombre la autoridad que ningún otro jamás poseerá. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11 confirma: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esta exaltación no es futura, es presente. Él está vivo, entronizado e intercede por aquellos que creen en su obra. Pero, ¿cuántos de hecho comprenden la profundidad de lo que aconteció en esos 3 días? Porque aún entre los que conocen la historia de la cruz, pocos se sumergen en el misterio de aquello que ocurrió entre el último suspiro y el primer rayar del domingo. Hay más que dolor, hay más que sangre, hay más que victoria. Hay una jornada espiritual que cambió la historia de la existencia. Y tal vez, aun después de todo haber sido consumado, el mayor silencio no haya sido el del sepulcro, sino el de aquellos que aún no entendieron lo que de hecho aconteció allí. Durante 3 días, Jesús no apenas estuvo muerto. Caminó por los corredores invisibles de la eternidad, atravesó dominios desconocidos al mirar humano, quebró cadenas antiguas, proclamó su victoria ante las tinieblas, liberó a los cautivos y abrió un camino que antes era imposible de ser transitado. Él hizo todo eso por amor, un amor tan profundo, tan incomprensible, que no se limitó a morir en nuestro lugar, sino que eligió descender hasta lo más íntimo del dolor humano para garantizar que nada, absolutamente nada, pudiera separarnos de Dios nuevamente. Esta jornada, marcada por silencio y gloria, aún resuena, no en palabras grandiosas, sino en el corazón de aquel que cree.